Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de nuestro querido país y de la patria grande. Estamos a 24 de marzo de 2019 y contento de haber participado de la extraordinaria manifestación que hubo hoy en la capital federal relativa a la memoria, a la verdad o pidiendo la conservación de la memoria, la verdad y la justicia. Y quizás sea por el día en el que estamos, que pensándolo bien, me pareció oportuno empezar hoy con la segunda materia correspondiente a la Escuela Superior Peronista, mejor dicho, a la segunda materia correspondiente al tema cuarto de la Escuela Superior Peronista, que se refería a la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y hoy vamos a empezar, me pareció oportuno empezar, porque estamos en un año de elecciones, estamos en un año crucial para la vida del país, y teniendo en cuenta que tanto Perón como Evita nos indican que nuestra tarea principal debería ser transmitir cultura política, o sea, convertir a la masa en pueblo, o sea, la masa entendida como los habitantes de este país sin conciencia política, sin organización política y sin personalidad política, tratar de que adquieran a través de la transmisión de nuestro proyecto político, de nuestra causa, de nuestro ideal, puedan ir adquiriendo paulatinamente conciencia política, organización política y personalidad política para convertirse en pueblo, porque las masas, según Evita y según Perón, son fácilmente manejables porque no le dan importancia a la política y por una serie de razones más. Y después no sucede como en 2015, que por ahí algunos votan cualquier cosa o, como dice Perón también, a los peores. Terminamos cayendo en las peores manos. Entonces vamos a iniciar hoy y cambiar el plan que teníamos de hasta ahora, domingo, martes y jueves, transmitíamos o compartíamos con ustedes doctrina peronista y lunes, miércoles y viernes organización peronista. Vamos a dedicarle 2 días a cada uno y vamos a transmitir domingo y lunes técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina. En martes y miércoles doctrina peronista y jueves y viernes organización peronista. ¿Y por qué elijo esta materia? Porque la importancia de tener algunas herramientas, o por lo menos utilizar las herramientas que los primeros peronistas pusieron a nuestra disposición para realizar lo que deberíamos realizar siempre, sobre todo como militantes políticos. Evidentemente esta materia está destinada específicamente o particularmente, no excluyentemente, pero sí particularmente a los militantes políticos. Y seguramente es una materia que, como me pasó a mí, lo voy a explicar más adelante, usted no tenía la menor idea. Pero para comenzar, vamos a compartir con ustedes, cada vez que veamos esta materia, el texto de Perón que pusieron los primeros peronistas como acápite o como lema, diríamos, de esta materia. Nada ni nadie por encima de la patria.
solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Nosotros, que es el tema central de Perón, de esta materia y de la doctrina y de todo, nosotros todos unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla. Repito, nosotros todos unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla. Y más o menos, para mencionarlo, por lo menos para que ustedes tengan una idea a qué se refiere esta materia, hoy vamos a ver la introducción, en el capítulo 2, la transmisión de la doctrina peronista, o sea, cómo transmitir la doctrina peronista, la transmisión individual de la doctrina, la transmisión colectiva de la doctrina, la transmisión colectiva y especializada, la transmisión de la doctrina a la niñez. Miren cómo se preocupaban los primeros peronistas y qué especificidad tenían para transmitir al conjunto del pueblo nuestro proyecto político. El séptimo, técnica general para la transmisión de la doctrina peronista, el ejemplo peronista, la técnica de la controversia, la oratoria peronista, las realizaciones peronistas y por último, Perón y Evita, arquetipos de transmisores de la doctrina. Como ven, toda una materia de 12 capítulos dedicados a formar a los compañeros y compañeras para que tengan mayores y mejores herramientas para transmitir y compartir con el conjunto del pueblo nuestro proyecto político, nuestra causa, nuestro ideal. Y con eso los primeros peronistas consiguieron que el conjunto del pueblo, y durante casi 70 años, y a pesar de que la escuela superior, que esta materia, por ejemplo, prácticamente es absolutamente desconocida, seguramente ustedes no la han oído escuchar nunca, pero van a ver qué importante es para quienes tengan verdadero interés en contribuir a la difusión o, como dice Perón, a transmitir e inculcar la doctrina. Y vamos a empezar con la introducción general. Y este primer texto es mío, como para hacer una introducción a esta materia que realmente seguramente es desconocida. Algunos creemos que la mayor genialidad política de Perón ha sido crear la doctrina peronista. A mí no me cabe ninguna duda. Perón dice que todo conductor debe ser creador, fundamentalmente creador. Y en otro lado dice también que si una organización, si un pueblo no tiene su doctrina, su causa, su ideal, hay que crearlo. Y para mí la gran genialidad de Perón ha sido crear la doctrina peronista, o sea, reemplazar a los caudillos, a los caciques y a los sectarios por una doctrina, una causa, un ideal, un proyecto político. Un proyecto político que además represente los anhelos y las necesidades no de un sector, sino del conjunto del pueblo argentino. Entonces, por su contenido y por sus consecuencias, después de 70 años sigue influyendo en la política argentina y para bien, para la felicidad del pueblo y para la grandeza de la patria. Que primero lo realizaron ellos, Perón y Evita, y por lo menos en mi humilde opinión, también hicieron lo mismo, no en la creación de la doctrina, porque ya estaba creada, sino en la realización de la doctrina, lo hicieron Néstor y Cristina. La doctrina como instrumento para la imprescindible unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, unidad en la finalidad, unidad en los objetivos, y la consecuente e imprescindible unidad en la acción de toda fuerza política que pretende tener éxito. Yo ya he dicho muchísimas veces
que para mí toda la tarea política de Perón y fundamentalmente la creación de la doctrina tiene como finalidad suprema, como objetivo central, la consecución de la unidad nacional imprescindible para tener una acción, o sea, tener unidad en las ideas para después tener unidad de acción. A ver, perdón. Sí, para tener unidad de acción. Me refiero a doctrina peronista expresada en este hermoso esquema que veremos más adelante y que pertenece a este libro que ahora empezamos. Por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, social, etc. Así considerada, la doctrina peronista abarca un conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político, y debe ser así porque es una filosofía de la vida, o otros le llaman también una concepción del mundo, que abarca todos estas partes de la vida humana, diríamos. El orden filosófico, el orden social, el orden económico, el orden político y el cultural también, por supuesto. O sea, todos los aspectos de la vida humana. En razón de ello, no está encuadrada entre los sistemas filosóficos puramente especulativos. Todo esto es para realizarlo. Si no, no tiene para Perón ningún sentido. Ni está vinculada, sino por su dependencia, como todas las ciencias, con disciplina filosófica. En efecto, partiendo del estudio del hombre, que es una dignidad para el peronismo, y que debe ser dignificado también fundamentalmente a través del trabajo, establece los principios generales que deben regir la vida del mismo, de tal manera que esa vida llegue a ser la expresión de esa dignidad humana. Ya pueden ver ustedes la profundidad del pensamiento político de Perón y la profundidad de este esquema que vamos a ver ahora de la doctrina peronista, que lo vamos a mencionar nada más, no vamos a tratar de desarrollarlo porque nos llevaría mucho tiempo. Y por otro lado, lo vamos a desarrollar más adelante adecuadamente. Pero es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque para el peronismo el hombre es una dignidad, o sea, que el hombre, la mujer, el ser humano sea una dignidad es el principio fundamental filosófico. Que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, también es el hombre, la mujer es principio y fin en sí mismo. El hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social, o sea, tiene para el peronismo valores sociales. Y por último, el hombre, la mujer, el ser humano en sí tiene valores espirituales. Para el peronismo es armonía de materia y espíritu. Es lo que yo llamaría la tercera posición antropológica, que ya vamos a ver por qué le doy esa definición. La justicia social sería el principio fundamental sociológico que implica elevar la cultura social, o sea, la sociología de la cultura. O sea, la justicia social implica elevar la cultura social, y una de las razones fundamentales por que la introduzco ahora esta materia es por tener conciencia de esta necesidad que para mí está muy olvidada en nuestro movimiento. La tarea fundamental que tenemos de elevar la cultura social de nuestro pueblo. O sea, lo que decíamos antes de convertir la masa en pueblo, con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social. Y por último, dignificar el trabajo, o sea, la sociología del trabajador, de la familia, del pueblo y del Estado. Y por último, humanizar el capital, o sea, la sociología económica.
Tercero, la independencia económica como principio fundamental económico. Y miren lo que propone el peronismo como esquema de la doctrina peronista: recuperar el patrimonio nacional que nos están robando o nos han robado la oligarquía y las corporaciones nacionales y multinacionales. Perón habla de recuperar el patrimonio nacional, o sea, de realizar la independencia económica, porque si no recuperamos el patrimonio nacional, como hicieron Néstor y Cristina, por ejemplo, con las AFJP, para poder, no tenemos nada que repartir. Entonces, la justicia social es una quimera, porque el pueblo está sin patrimonio, y encima ahora nos endeudaron por 100 años, así que nos va a costar mucho más. O sea que la primera tarea revolucionaria del peronismo en el orden económico es la recuperación del patrimonio nacional robado al pueblo por la oligarquía, las corporaciones nacionales y ahora también las multinacionales. El segundo tema es reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía. Y en tercer lugar, la justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social, para lo cual hay que tener riqueza, evidentemente. Por otro lado, siguiendo con el esquema de la doctrina peronista, tenemos la soberanía política, porque según nuestra definición, nosotros queremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. La soberanía política, que es el principio fundamental político, implica respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, los que estos nos han robado casi todos. Los que habíamos recuperado con Néstor y Cristina, y que estos salvajes payos y vendepatria nos están quitando todos los días. La soberanía política entonces implica respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos. Implica respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, cosa que tampoco hacen estos. La democracia para el peronismo es hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interés, que es el del pueblo, no el de las corporaciones nacionales, y mucho menos la de las multinacionales, como pasa hoy. Y por último, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. No digamos lo que nos está pasando porque es para llorar. Por último, los objetivos de la doctrina. El inmediato, como decíamos antes, la unidad nacional. El objetivo inmediato de la doctrina es la unidad nacional. Y esta unidad tan imprescindible del movimiento nacional y popular, todo lo que hagamos para lograrla lo antes posible es poco. Y el objetivo último de la doctrina es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, como nos dice la definición de doctrina peronista. Nos referimos también a la doctrina peronista en su definición y expresión sintética, que ya la hemos compartido, que dice, por otro lado, es el artículo 3 de la ley 14.184. Por ahí tampoco sabía, compañero o compañera, que la definición de doctrina peronista es el artículo 3 de la ley referida al segundo plan quinquenal. Y dice así: defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad.
Yo he conocido y leído por primera vez recién en 2015, a mis ya 71 años, este libro que en realidad se llama Técnica de, mejor dicho, los peronistas lo llamaban Técnica del Adoctrinamiento, editado por la Escuela Superior Peronista en 1955. Editado por la Escuela Superior Peronista en 1955. Era una materia de los cursos de adoctrinamiento directo, como figura en el plan de la Escuela Superior Peronista, el plan 1953-57, en que donde yo lo encontré decía, ante la cuarta conferencia de gobernadores, adaptado al plan político de 1955-56. Y seguía así: los cursos de adoctrinamiento directo serán de carácter general o especializado según el caso, tendrán carácter fundamental y constituirán actividad permanente de la Escuela Superior Peronista, actividad permanente de la Escuela Superior Peronista y de las escuelas peronistas regionales. No sé si ustedes me escucharon en otras oportunidades cuando yo expliqué que, además de la Escuela Superior Peronista, el primer peronismo acá en la capital estaba la Escuela Superior Peronista, cada provincia tenía las escuelas peronistas regionales, se juntaban 5 o 6 unidades básicas y tenían los ateneos peronistas, donde en todo se transmitía la doctrina peronista, y además cada 15 días llegaba la revista Mundo Peronista con los textos de Perón, de Evita y el plan, diríamos, de adoctrinamiento quincenal. Y los cursos de adoctrinamiento directo, los cursos de adoctrinamiento directo comprenderán la siguiente materia, decía el plan de la Escuela Superior. Conducción política de Juan Domingo Perón, que ya la vimos, doctrina y teoría de la acción política, historia del peronismo de Eva Perón, o sea, mística del movimiento peronista, que ya también la vimos, y ustedes la pueden encontrar en mi página personal, en la página En Camino hacia la Escuela Superior Peronista, y también en YouTube la tengo también. Y cualquier cosa me mandan un correo, un mensaje, y yo le indico dónde la pueden ver. Son 29 presentaciones o encuentros para conducción política y 12 de historia del peronismo. El tercer ítem o el tercer grupo de materia que se estudiaba en la Escuela Superior Peronista eran los principios básicos de la doctrina, que nosotros vamos a ver martes y miércoles, que se refería a filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista. Miren qué plan de formación tenían los compañeros y compañeras. Escuela que dejó de funcionar en 1955 y que todavía no hemos sido capaces de recrearla con este tipo de formación. Y es lo que humildemente estoy tratando de hacer, como para demostrar que realmente cuando hay decisión política se puede, aunque sea un 24 de marzo de 2019 a las 11:24 de la noche. Cuando hay ganas, mística y convicción, todo se puede. El cuarto ítem, o sea, el cuarto apartado de la materia que se estudiaban en la Escuela Superior Peronista era la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y en ella estaba organización peronista, las realizaciones del peronismo y técnica peronista del adoctrinamiento, que es la materia que estamos empezando hoy, que nosotros no le llamamos, y ahora voy a explicar por qué no le pongo técnica peronista del adoctrinamiento.
quizá a usted le estén pasando lo mismo, no haya escuchado nunca esta materia y ni siquiera haya oído nunca el nombre de esta última materia del plan de estudios y mucho menos podido conocer su existencia y su contenido. Seguramente le pasó a usted también, compañero o compañera. Si alguno de los que me están escuchando la conocían, le ruego por favor que me lo expresen en un mensajito, porque creo que lamentablemente todo esto es desconocido no solo para los peronistas, sino, digo, no solo para el conjunto del pueblo, sino también para los peronistas, lamentablemente. Ese contenido, o sea, de técnica del adoctrinamiento, me pareció de tal valor y actualidad para la militancia política del peronismo de hoy, especialmente para los jóvenes, para todos, pero especialmente para los jóvenes, que mereció de mi parte el mejor esfuerzo de lectura, relectura y sobre todo de adaptación en las formas a los momentos que estamos viviendo en el movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Perón dice que siempre hay que hacer un esfuerzo de adaptación de las cosas a los tiempos que corren. Y con esta materia le cambié hasta el nombre, pero solamente en las apariencias. Todo lo demás es absolutamente textual, como lo escribieron los peronistas. Confieso también que anhelaría que el peronismo vuelva a este nivel de capacitación de sus militantes con ese plan de estudios que yo acabo de compartir con ustedes. Digo adaptación en las formas, pues creo que el significado, o sea, lo que las cosas son, lo que quisieron expresar los primeros peronistas, y el sentido, o sea, lo que las cosas son para nosotros, que tuvo para sus autores, o sea, para los primeros peronistas, se mantienen intactos y de conmovedora actualidad, sin dejar de reconocer que requiere mucho más trabajo de actualización y de reelaboración. Tengamos en cuenta que vamos a compartir un texto de 1954-55, y se trata de instrumentar técnicas para transmitir la doctrina peronista al conjunto del pueblo, a los militantes y al conjunto del pueblo. Evidentemente ha mejorado, los medios masivos de comunicación han mejorado, pero lo comparto con ustedes porque en este texto los primeros peronistas hacen referencia a otras cosas, no a la técnica exclusivamente, sino al sentido, al significado y a la importancia que tiene esta tarea de transmitir a los militantes y al conjunto del pueblo nuestra doctrina, nuestro proyecto político, nuestro ideal. Hay que reconocer que tanto Perón como Evita tenían un profundo sentido de lo religioso y fue parte esencial de sus vidas, de sus ideas políticas y de su cultura política. Cosa que se expresa en todos los textos, tanto de Perón como de Evita. El permanente llamado de ambos al amor, al sacrificio, al dominio personal, al ejercicio de las virtudes, de la moral, a la ética y su defensa de lo espiritual, son algunas de las tantas manifestaciones de esa realidad. Más aún, el haber creado y llamado doctrina, entre comillas, al conjunto de sus esenciales ideas políticas provienen de lo religioso, como esperanza de su permanencia en el tiempo, supongo yo, haciendo una elucubración de que Perón pensaba en esa permanencia que tienen los conceptos religiosos, ¿no? Un ejemplo a imitar serían los 10 mandamientos, que tienen siglos de existencia. También hay que reconocer que ambos utilizaron términos de origen religioso para expresar sus ideas políticas como doctrina, adoctrinar, adoctrinamiento, apostolado, predicación, predicador, etc. Todas palabras que yo saqué de este texto por considerar
que en este momento no son de actualidad, y no, sin quitarle el valor y el sentido y el significado de lo que querían decir los primeros peronistas, me parece que hoy adquieren otro sentido. Digo adaptación en las formas porque he sustituido estas palabras de significado especialmente religioso como adoctrinar, por ejemplo, por transmitir la doctrina. Donde dicen transmitir, yo puse transmitir la doctrina. Para adoctrinar, la palabra adoctrinar y adoctrinamiento en aquella época seguramente tenían para los compañeros peronistas un significado y sentido adecuados para transmitir la doctrina peronista. Ahora, a mi entender, y debido a múltiples razones, carece de significado y sentido político para permanecer exclusivamente en lo religioso. La palabra adoctrinamiento, por ejemplo, y adoctrinar. Peor aún, en lo religioso sectario, en mi concepto, por lo menos, o propio de las innumerables sectas que han proliferado en estos tiempos, cosa que no sucedía en aquella época. Creo también que se adecua mucho mejor al método peronista de la persuasión, como veremos más adelante. No necesitamos imponer nada a nadie, como actualmente sugiere la palabra adoctrinamiento, sino que solo pretendemos exponerla con toda la fuerza posible para persuadir de su bondad y de su grandeza. Hablando, por supuesto, de la doctrina peronista. Perón lo dice mejor. Los peronistas no somos ni queremos ser prepotentes, ni queremos imponer nada a nadie. Queremos convencer a los demás de nuestra verdad y de nuestra razón. Queremos convencer a los demás, y la palabra adoctrinamiento creo que en la actualidad tiene un sentido de imposición religiosa que nada tiene que ver con el peronismo, por lo menos con el sentido profundo que Perón le quiso dar a su doctrina, en el sentido de que nosotros debemos persuadir con razones y con ideas a los compañeros y compañeras, y a los habitantes del país, y a los ciudadanos. Se trata también de exponer nuestra verdad relativa, como decía Néstor Kirchner, sin que esto nos impida tener y defender nuestras convicciones sobre la bondad y la grandeza de la doctrina peronista. Entendemos por convicciones la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Esa que no hay que dejar en la puerta de ninguna casa, unidad básica, etcétera, etcétera, como decía el querido Néstor. Por todas estas razones y por su contenido pongo a este trabajo el nombre de técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina. Transmitir e inculcar, que es lo que dice Perón que hay que hacer con la doctrina, ya veremos en qué consiste. Reconociendo con ello que nuestra principal deuda con nosotros mismos, con la militancia peronista y del movimiento nacional, y con el pueblo argentino, es la transmisión de la doctrina peronista como imprescindible instrumento de organización que nos conduzca a la unidad de concepción y que nos permita unidad en la acción. En la seguridad de que sin estos dos elementos que conducen a la unidad es muy difícil o imposible, dice Perón, ganar cualquier batalla política. Ganar cualquier batalla política. Y empezamos con técnica peronista para la transmisión, para transmitir e inculcar la doctrina. La editorial Mundo Peronista da publicidad y empiezo con el prólogo del texto original. La editorial Mundo Peronista, que era la editorial de la Escuela Superior Peronista, da publicidad en el presente volumen, que es un libro de casi 200 páginas, las clases de técnica del adoctrinamiento tal como se dictan en la Escuela Superior Peronista, siguiendo el programa vigente de la materia. Era toda una materia. Son lecciones claras y simples, dice el prólogo del libro. Como simple y sencillo es el pensamiento del general Perón,
que estas páginas intentan recoger con orgullo exclusivismo, con orgulloso exclusivismo. Y ya que los compañeros expresan esto, yo también por ahí soy un poco monótono en la lectura y tratando de compartir con ustedes algunas ideas ampliatorias del sentido de los textos, pero con todo he hecho lo mismo. He compartido con ustedes los textos originales, poniendo algunas ideas que uno puede tener, pero para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, leyendo y viendo el texto original del primer peronismo, o sea, el texto de la Escuela Superior Peronista. Con exclusivismo decimos porque no hay nada nuestro en ella, como me pasa a mí también, ¿eh? Y con orgullo porque nuestra única ambición es la de no separarnos en lo más mínimo de lo que Perón ha expresado en todos los rincones de nuestra patria y en todos los momentos de su lucha. Es mi principal preocupación también ha sido y seguirá siendo, compartir con ustedes, volver a las fuentes con ustedes para abrevar nuevamente en lo que debería ser, según Perón debería ser el peronismo, porque creo que lamentablemente no estamos en ese camino. Así, esta nueva publicación lleva también el sello del fanatismo y del fervor peronista que supo infundirnos la señora Eva Perón en aquel primer año de vida de la Escuela Superior Peronista, cuando a pesar de los primeros síntomas de su enfermedad, quiso hacernos el regalo inapreciable de su curso de Historia del Peronismo que ya hemos compartido con ustedes. Por eso este libro no está destinado a los mediocres, dicen los compañeros, ni a las mentalidades complicadas. Ella misma los anatematizó con el fuego de su amor por la causa del pueblo, usando las mismas palabras de la Escritura. Los tibios me dan náuseas, decía Evita, sí señor. Únicamente los humildes podrán comprender el mensaje peronista que encierran estas páginas. Perón decía, solamente los humildes salvarán a los humildes, lo decía, y lo dijo, lo repitió también en el discurso del 1 de mayo del 74. Solamente los humildes salvarán a los humildes. Así como fueron hombres humildes los primeros que comprendieron, intuyendo al genio, al coronel Perón de la Secretaría de Trabajo. En realidad, solo cuando sepamos que este libro ha sido entendido también por ellos, podremos decir que nuestro esfuerzo no ha sido en vano, cuando los humildes comprendan el contenido de este trabajo. Ojalá yo contribuya a que ello suceda, porque recién entonces estaremos seguros de haber empleado el mismo lenguaje de Perón. Y empezamos entonces con el capítulo primero, que son las generalidades que nos sugieren los primeros peronistas que tengamos en cuenta. Este trabajo titulado Técnica Peronista para transmitir e inculcar la doctrina se propone el conocimiento integral y correcto empleo de los medios necesarios para hacer llegar a los militantes y al pueblo la doctrina peronista. Mire qué importante la finalidad de este curso. Lo repito, este trabajo titulado Técnica Peronista para transmitir e inculcar la doctrina se propone el conocimiento integral y correcto empleo de los medios necesarios para hacer llegar a los militantes y al pueblo la doctrina peronista. O sea que necesitamos saber o tener medios especiales para transmitir la doctrina peronista y cualquier otra doctrina, cualquier otro proyecto político, no es soplar y hacer botella. Y los primeros peronistas lo tenían muy en claro, y tenían una materia específica para que los compañeros tuvieran mayores herramientas, como dice ahí, para transmitir e inculcar la doctrina al conjunto del pueblo, que en última instancia es
contribuir a la cultura política. En las diversas cátedras de la Escuela Superior Peronista del primer peronismo se desarrollaron sistemáticamente todos los capítulos que integran la doctrina de Perón, como hemos visto en la introducción. Nuestro trabajo llenará su cometido si llega a responder a estas tres preguntas fundamentales. ¿Qué se entiende por transmitir e inculcar la doctrina peronista? Este libro va a responder a eso. ¿Qué se entiende por transmitir e inculcar la doctrina peronista? ¿Cuáles son sus diferentes formas? ¿Cuáles son las formas de transmitir e inculcar la doctrina peronista? ¿Y qué medios emplea y cómo los emplea? Esto es preocuparse por la formación política de los compañeros y compañeras. Y por eso empiezo hoy, un 24 de marzo de 2019, a compartir esto con ustedes, porque me parece de capital importancia que saber qué se entiende por transmitir e inculcar la doctrina peronista, saber cuáles son sus diferentes formas, cuáles son las diferentes formas de transmitir e inculcar la doctrina peronista y qué medios debemos emplear y cómo emplearlos para transmitir e inculcar la doctrina peronista. Antes de responder específicamente a ellas, temas de los capítulos siguientes, queremos en este tratar la transmisión de una doctrina en general y en conjunto y realizar al final un estudio brevísimo de las falsas transmisiones en comparación con la transmisión de la doctrina peronista. Y vamos a ver ahora el concepto y objeto de la transmisión de la doctrina. Objeto en el primer peronismo, en Perón, es objetivo, es finalidad. Concepto y finalidad de la transmisión de la doctrina. Aceptaremos la definición más corriente de adoctrinamiento o transmisión de una doctrina como el arte de inculcar una doctrina. Inculcar una doctrina, inculcar un proyecto político, transmitir un proyecto político, de manera que lo compartan los demás ciudadanos, es un arte según estos compañeros. Analicemos esta definición. Es arte, vale decir, manifestación de la capacidad creadora del hombre. Transmitir un proyecto político es una actividad creadora. Implica, por lo tanto, una actividad y una actividad que se produce por una creación. Una actividad que se produce por creación, como todas las artes. Como lo vimos ya extensamente, ¿no? Extensamente en conducción política. Al transmitir una doctrina se crea, pues, se modela. ¿En qué consiste esa creación? Se crea, se modela el alma de los hombres a imagen y semejanza del transmisor de esa doctrina. Es así nomás, compañeras y compañeros. Y si el conjunto del pueblo argentino no conoce nuestro proyecto político, nuestras ideas, y el alma de nuestro pueblo no está conteste o acorde con nuestra doctrina, nuestro ideal, que es lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, es porque no se lo hemos transmitido. Acá dicen los compañeros, al transmitir una doctrina se crea, pues se modela el alma de los hombres a imagen y semejanza del transmisor de la doctrina. Adoctrinar, o sea, transmitir la doctrina, dice Perón, o sea, transmitir e inculcar la doctrina, no presupone solamente enseñar, sino inculcar. No solamente enseñar, sino inculcar. Vale decir, no es solo ilustrar el conocimiento, es también modelar el alma para el general Perón. Qué importante esto, ¿no? Si lo hubiéramos sabido antes, ¿no? Por eso la importancia de conocer todos estos temas que nos transmitieron los primeros peronistas. Dentro, pues, del conjunto de todas las artes, la transmisión de la doctrina tiene una característica especial
que lo distingue esencialmente y le da fisonomía propia, es un arte propio, como la pintura es un arte propio, particular, la escultura, la conducción, dice Perón, también es un arte. Algo que podríamos llamar su diferencia específica. Esta diferencia específica consiste en que el arte es el arte de inculcar una doctrina. O sea, transmitir, adoctrinar es el arte de inculcar una doctrina. Ya vimos cómo Perón, en el texto citado, recalca el concepto de inculcar como un grado superior a la mera enseñanza. Un grado superior a la mera enseñanza. Por eso afirma, la capacitación doctrinaria no se enseña, se inculca. Vale decir, no va solamente dirigida al conocimiento, sino también al alma de los individuos, al alma de los individuos. Por eso Perón emplea el término inculcar en su verdadera y más amplia acepción. Quiere decir que supone 3 etapas, el inculcar. Primero, proporcionar a la inteligencia una serie de conocimientos que le muestren dónde está la verdad, o por lo menos nuestra verdad contenida en la doctrina peronista. La primera tarea que deberíamos hacer, proporcionar a la inteligencia de los ciudadanos argentinos una serie de conocimientos que le muestren dónde está la verdad, o sea, nuestra verdad. Lo que decimos nosotros como definición de doctrina peronista, por lo menos saberla, que tenemos como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, aunque más no sea eso. Además el inculcar supone también una libre aceptación por parte de la voluntad de todo aquello que el intelecto le presenta como verdadero y como bueno. Primero, proporcionar a la inteligencia los conocimientos. Segundo, la libre aceptación por parte de la voluntad de cada individuo de la bondad de esas ideas, diríamos. Y tercero, la fervorosa adhesión de todos los afectos buenos del hombre hacia la verdad conocida y aceptada. Nos explican los compañeros el sentido, el significado y la importancia de el concepto de inculcar. Conocer primero la doctrina, la libre aceptación por parte de la voluntad humana de esa doctrina y la fervorosa adhesión de todos los afectos buenos del hombre, de la persona, hombre o mujer, hacia la verdad conocida y aceptada de esa doctrina. Cuando se inculca una doctrina, entran en acción las 3 esferas fundamentales de la personalidad, la intelectiva, la volitiva y la afectiva. De esta manera, el hombre en su totalidad llega a vivir la doctrina y la hace algo así como parte de su propio ser. Es lo que Perón nos propone con todo lo que hagamos en política. Lo mismo nos dice en conducción política, que debemos saber esas cosas como si fueran una segunda naturaleza, de manera que nos salgan espontáneamente cuando nos encontremos con la realidad. No tengamos, como nos pasa cuando conducimos un coche, por ejemplo, que no pensamos si tenemos pedal o tenemos rueda o tenemos goma, sino que atendemos a la realidad y todas esas cosas las damos, por supuesto, por sobreentendidas. El objeto de la transmisión de la doctrina es, pues, conseguir que el pueblo viva la doctrina. Primero nosotros, por supuesto, y después el conjunto del pueblo. Conviene que ponderemos aquí la importancia de esta asignatura. Ella deriva de su mismo objeto u objetivo o finalidad, que es inculcar, hacer sentir, hacer vivir la doctrina. Primero, inculcar con conocimiento, aceptación de la voluntad y de los afectos, hacer sentir y hacer vivir la doctrina. Para los peronistas que hemos recibido en los últimos tiempos la palabra de orden del líder,
esto está escrito en 1954, cuando vivía Perón, de colaborar con él en la reforma cultural. Esta materia tiene especiales significaciones, significa especial importancia, y ahora, en mi humilde opinión, tiene más importancia todavía, compañeras y compañeros. La reforma cultural imprescindible en 2019 es la reforma del espíritu del pueblo, la reforma cultural que necesitamos imperiosamente realizar, lo que hoy se llama el sentido común, que los medios masivos de comunicación los han estructurado a su manera, o mejor dicho, a la manera del neoliberalismo. Deberíamos revertirlo a través de esta tarea de formación con nuestros compañeros y compañeras, y después que eso se irradie al conjunto del pueblo, como hizo Perón con los trabajadores y trabajadoras, inculcó en ellos su doctrina, su causa, su ideal, y después se propagó por el conjunto del pueblo. Deberíamos, en mi opinión, recrear esa experiencia. Entonces, la reforma cultural es la reforma del espíritu del pueblo, claro. Consiste en modelar su corazón y su alma, y el corazón y el alma de los hombres y mujeres se modelan sembrando en ellos principios doctrinarios rectos y sanos, como es la doctrina peronista. Tanto para los transmisores de la doctrina que reciben de esta técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina las armas para su tarea, como para los receptores o interlocutores que recogen en sus espíritus los frutos de este trabajo, esta materia tiene una singular trascendencia y un sentido eminentemente práctico, un sentido eminentemente práctico. Estamos hablando seguramente de una técnica, pero además los compañeros nos están dando los fundamentos de por qué es necesario enseñar a los militantes, a los compañeros y compañeras que se dicen peronistas, que se dicen militantes, para que cada día lo puedan hacer mejor. Y Perón dice, la técnica de la preparación para la conducción es de una importancia extraordinaria. La técnica, dice también. Podríamos decir que de ella depende todo el futuro del movimiento, porque de esa acción depende la capacidad de nuestros dirigentes. Claro que es así. De la capacidad para transmitir la doctrina depende la capacidad de nuestros... ¿Por qué dice esto? Porque para Perón el conductor, el dirigente político debe ser maestro. ¿Y de qué tiene que ser maestro en primera instancia? Para transmitir su proyecto político, para transmitir lo que en el peronismo es la doctrina peronista, no lo que a él se le ocurra, para posicionarse mejor ante cualquiera. Es así nomás. Y vamos a ver entonces la clasificación de la transmisión de la doctrina en una especie de síntesis que hicieron los primeros peronistas para que nosotros nos vayamos introduciendo en el tema. O sea, primero la transmisión de la doctrina, que puede ser falsa, y va en el individualismo y en el colectivismo. La transmisión verdadera, que puede ser individual, puede ser colectiva, general y especializada. Después, los medios necesarios para inculcar una doctrina. Englobamos en los términos transmisión de la doctrina todos los medios empleados para transmitirla e inculcarla. Los esquematizamos en el siguiente cuadro sinóptico, que como el anterior será desarrollado en capítulos venideros. O sea, los medios para la transmisión de la doctrina peronista. Primero por el ejemplo, desde ya. Y por la palabra, que puede ser oral a través de la conversación, la controversia y la oratoria. Y escrita a través de los libros, los periódicos, los volantes, las revistas. Ahora podemos hablar del Facebook que estoy utilizando yo, del Twitter, del YouTube,
si tenemos ahora formas y maneras para transmitir nuestro proyecto político, si hubiera decisión política. Por las palabras, en tercer lugar, por las realizaciones, en cuarto lugar, las realizaciones del gobierno, del movimiento, las realizaciones del pueblo, tanto del primer gobierno peronista como del gobierno de Néstor y de Cristina. La transmisión de la doctrina a través del arte, el cine, el teatro, la radio, la televisión, las artes plásticas, los afiches murales, etcétera, etcétera. Todos estos son instrumentos para elevar la cultura del pueblo a través de la transmisión de nuestra doctrina peronista al conjunto del pueblo argentino. Y ahora va a hablar de las falsas transmisiones de la doctrina que tenemos que tener en cuenta para entenderlo, de que estamos en 1954, y por ahí la terminología no es la nuestra de hoy, pero yo voy a tratar de compartirlo con ustedes de la forma y manera que lo hicieron los primeros peronistas. Seguramente vendrá después alguien con más capacidad como para adaptar esto a la realidad, adaptarla mejor a la realidad de hoy, aunque yo estoy absolutamente seguro, y por eso lo hago, de que solamente compartir esto con ustedes, si realmente quieren militar, quieren lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, todo esto que veamos le va a servir y mucho, y mucho. Entonces dice el general Perón, hablando de las falsas transmisiones de la doctrina: advertimos, dice Perón en el primer Congreso Internacional de Filosofía, hablando de los distintos sistemas filosóficos, o sea, en comunidad organizada, dos grandes posibilidades de adulteración. Una es el individualismo amoral, como el de la gente que nos gobierna hoy, 2019 en la República Argentina, un individualismo amoral, predispuesto a la subversión, al egoísmo, etc. Y otra reside en esa interpretación de la vida que intenta despersonalizar al hombre en un colectivismo atomizador. Estamos hablando de teorías políticas, que hablando del liberalismo, que es el individualismo moral al que se refiere Perón acá, hoy le llamamos neoliberalismo. Y el colectivismo atomizador, en ese momento se le llamaba al comunismo, que en ese momento estaba directamente enfrentado al peronismo. Y Perón siempre diferenció la postura del peronismo de tanto del liberalismo como del colectivismo en general, porque no se refería el colectivismo solo al comunismo, sino también al nazismo y al fascismo. Perón incluía en el colectivismo al comunismo, al fascismo y al nazismo. Este párrafo nos invita a hacer, antes que nada, una aclaración que es una piedra angular para interpretar el pensamiento de Perón. Cuando se habla en la doctrina peronista de los distintos sistemas filosóficos y se los reúne en grupos, se los clasifica, etc., se hace referencia tan solo a aquellos filósofos cuyos sistemas tratan de dar directamente una interpretación de la vida del hombre. Claro, los primeros peronistas se referían fundamentalmente a eso porque Perón dice que teorizar por teorizar sin llevarlo a la práctica es perder el tiempo, según él. Pero por lo menos él se concebía como un conductor político cuyas ideas las expresaba para realizarlas. Entonces, lo que nos dicen acá los primeros peronistas, vamos a nosotros a considerar a las corrientes filosóficas en el sentido de que dan una interpretación de la vida del hombre, y ahora lo van a explicar mejor. Esa interpretación de la vida se realiza mediante la respuesta a esta triple pregunta. ¿Qué es el hombre? Para nosotros
recuerdo que es una dignidad, ¿de dónde viene y a dónde va el hombre, la mujer, el ser humano? ¿Qué misión tiene en la vida el hombre, la mujer o el ser humano? Y la doctrina peronista ha planteado su respuesta. Por eso, cuando incursiona en la historia de la filosofía, tiene en cuenta únicamente a aquellos filósofos que tratan de dar también solución a esas preguntas que involucran lo que se ha dado en llamar la incógnita del hombre. Para que vean, no están hablando de pavada los primeros peronistas para transmitirnos la necesidad y la importancia de transmitir e inculcar la doctrina peronista. Desde este punto de vista se justifica el derecho a clasificar así a los pensadores que nos interesan. Y entonces nos van a decir lo siguiente. Individualistas, por un lado, materialistas y espiritualistas, y los colectivistas, materialistas y espiritualistas. Como ven, no hacen referencia a ninguna corriente política en especial a nivel mundial, pero eso, todo el primer peronismo se expresó de esta manera, diríamos, en la formación. Se habla de individualistas, que son los liberales y hoy neoliberales, y los colectivistas, que para el primer peronismo eran el nazismo, el fascismo y el comunismo. Los colectivistas, que eran materialistas y espiritualistas. Los individualistas son aquellos que asignan al hombre una naturaleza y un conjunto de derechos única y exclusivamente individuales e interpretan la vida en función de esa naturaleza y de esos derechos. Los que ahora dicen, yo me la gané solo, acá yo laburo, los demás, concepto individualista que vemos en tantos ciudadanos argentinos, a esto se refieren estos compañeros. Por otro lado, los colectivistas fincan su interpretación de la vida, en cambio, en la naturaleza y los derechos sociales del ser humano. Se fijan especialmente o específicamente o particularmente en los derechos sociales del ser humano. En cambio, el peronismo vamos a ver que trata de hacer una armonía entre los, y lo dice en la definición, tratando de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo, o sea, los derechos individuales con los derechos de la sociedad. Entonces decimos, los colectivistas fincan su interpretación de la vida, en cambio, en la naturaleza y los derechos sociales del ser humano. Ambos sistemas pueden ser materialistas o espiritualistas según exageren la jerarquía de la materia en desmedro del espíritu o viceversa, y establezcan su filosofía de la vida sobre la base de esa exageración. Por supuesto, no entran a considerar ninguna de las corrientes filosóficas en particular, porque nos iríamos muy lejos, pero cualquier compañero o compañera que lo quiera profundizar va a encontrar estas ideas centrales. Estudiaremos a continuación, en relación con la transmisión de la doctrina, los sistemas individualistas y colectivistas, en términos muy generales. Falsa transmisión individualista de la doctrina, que por otro lado, tengamos en cuenta, compañeros y compañeras, cuando escuchemos esto, porque me parece que está describiendo la cultura política o social, o la incultura social que tienen muchísimos argentinos que votaron al actual gobierno. Y tengamos en cuenta que si piensan de esa manera, no es culpa de la gente ni del pueblo, sino de nosotros, que no supimos hacer todas estas cosas, saber todas estas cosas, estudiar todas estas cosas para transmitir mejor nuestra doctrina, nuestro proyecto político, nuestro ideal. Entonces, falsa transmisión individualista de la doctrina, fundamentos. Es el mismo de toda la concepción y la práctica individualista, es decir,
la sobrevaloración del hombre como ser individual, como ser individual, yo y yo. Yo lo conseguí todo, yo laburo, todo lo conseguí yo. Negados prácticamente los aspectos sociales del hombre, exageran su valor individual, desconocen la fuerza de la comunidad, no participan de nada, no les interesa la política, etcétera, etcétera. Son todos una mierda, etcétera, etcétera. Mejor dicho, identifican en su concepción el valor del individuo con la fuerza de la comunidad. Identifican el valor del individuo con la fuerza de la comunidad. Este concepto yo no me había detenido en él, pero mire qué importancia que tiene para entender el pensamiento de muchos argentinos y argentinas. Identifican en su concepción el valor del individuo con la fuerza de la comunidad. Ellos lo pueden todo como si fueran el pueblo, dirían. Como si fueran el pueblo. Método de transmisión individualista de la doctrina. Partiendo de la concepción antedicha, el individualismo incita al hombre a dirigir todas sus miradas hacia su propio yo, que es el centro único de la vida, claro. La soberanía del hombre, la libertad, los derechos son mentados a cada paso, siempre sin límites, sin cortapisas, sin moderación. Y ahora ni los derechos siquiera se plantean la consecución. Pero sí todas estas características que ustedes, porque los que nos están gobernando nos han quitado casi todos los derechos, que son liberales o neoliberales. Estas palabras son naturalmente, o como dicen algunos ahora, coloniales, directamente, anterior a los liberales y neoliberales. Estas palabras son naturalmente gratas al oído de la vanidad, de la soberbia y del amor propio, tan enraizados en el corazón humano y de esta gente que nos gobierna. En el fondo, con este proceder se fomenta un volcán de bajas pasiones, se saltan todos los instintos, se libera un torrente de tendencias desordenadas y sin freno, y sobre todo el odio, compañeras y compañeros, que estos utilizaron y utilizan todos los días, en todos los lugares. Si quisiéramos caracterizar el método individualista en la prédica de sus principios, tendríamos que decir halago a las pasiones. Y mentira, fundamentalmente, y mentira. En la práctica no existe verdadera transmisión de una doctrina, ya que el método usado es lo más opuesto a la inculcación de una doctrina. Claro, bueno. Pero ellos tienen doctrina, atenti, ellos tienen doctrina. Mejor dicho, los imperios tienen doctrina que estos cipayos defienden. Entonces, las consecuencias respecto al hombre en el liberalismo o neoliberalismo, se fomenta el egoísmo, claro. Esta es la consecuencia que surge evidente del propio fundamento del sistema. Cada hombre aparece como una célula aislada dentro de la comunidad, como si en nuestro cuerpo pudiera vivir una célula nuestra aislada del conjunto del cuerpo. Con respecto al gobierno, gobiernan los caudillos políticos que arrastran las masas mediante el halago de los instintos y el engaño, como hizo el que hoy nos gobierna. Están describiendo lo que nos pasó, compañeras y compañeros. Con respecto a los pueblos, en realidad lo que debería ser pueblo no es más que una masa amorfa, sin conciencia, sin personalidad y sin organización sociales. Cuánta verdad, compañeras y compañeros. Cuánta verdad. Y esto es porque nosotros no le echemos la culpa al pueblo. Como resultado de la exaltación del yo individual, cada hombre actúa en desconexión y aún en detrimento de los demás. Y en detrimento de los demás, como hacen los que hoy nos gobiernan permanentemente, en detrimento del conjunto del pueblo.
Los mejores dotados física, intelectual y sobre todo económicamente privan sobre los demás. Trabajan para hacer plata, para hacer negocios o, como decía un amigo, negociados, nada más. Ello es la causa de las luchas de clase, claro. Es el origen de la explotación del hombre por el hombre, es el resultado lógico e inexorable del individualismo, compañeras y compañeros. El resultado inexorable de los que hoy nos gobiernan y lo estamos padeciendo angustiosamente. Falsa transmisión colectivista de la doctrina. Fundamento. El colectivismo desprecia los valores individuales del hombre y cimienta sus concepciones únicamente en el aspecto social del individuo. Se van al otro lado. Sostiene que la fuerza de la comunidad es la fuente del valor del individuo, o sea, todo está en el Estado. Para ellos, el hombre no es más que un engranaje de la máquina del Estado, claro. Es un insecto que tiene valor solamente por la comunidad. Y entonces no tienen el concepto peronista del hombre, es una dignidad y por lo tanto el hombre es principio y fin de todas las cosas. El hombre, pero el hombre en comunidad, no el hombre aislado del liberalismo, ni el hombre insectificado, como dicen los primeros peronistas, subsumidos por el Estado. O sea, el liberal hace hincapié exclusivamente en el individuo, prescindiendo de la comunidad. Los colectivistas hacen preeminencia o preponderancia en el Estado sobre todas las cosas, y el peronismo hace preeminencia en el hombre, pero el hombre en comunidad. El hombre en comunidad, no el hombre aislado social, el hombre integrante del pueblo. Sostiene que la fuerza de la comunidad es la fuente del valor del individuo. Para ello, el hombre no es más que un engranaje del Estado. Es un insecto que tiene valor solamente por la comunidad, dicen los primeros peronistas. El método de la transmisión de la doctrina colectivista. La comunidad, el Estado y el gobierno prescriben órdenes. Son el que no hay que hacer la voluntad del pueblo, sino la voluntad de los que dirigen el Estado. El hombre no hace sino obedecer. Creo que describen una realidad, por lo menos en mi concepto. Estamos hablando de los gobiernos colectivistas. Indudablemente en la práctica, frente al método prescriptivo, no se puede hablar en ninguna forma de verdadera transmisión de doctrina. En las consecuencias. Con respecto al hombre se llega al desprecio de la persona humana como tal, claro. Y por supuesto a la explotación, ¿no? Con respecto al hombre surgen las dictaduras de todo tipo y los llamados totalitarismos. Con respecto al pueblo, reducido también al ínfimo grado de masa, cae bajo la opresión y la explotación por el Estado. No está la preocupación en los colectivismos tampoco de transmitir al conjunto del pueblo proyecto político, sino que se impone un proyecto político. Hay una diferencia importante. La verdadera transmisión de la doctrina, por lo menos como la entendemos los peronistas o como la deberíamos entender, como la deberíamos entender, por lo menos es lo que nos transmiten aquí los compañeros. La verdadera transmisión de la doctrina. En la doctrina peronista, como síntesis comparativa y sin perjuicio de posteriores aclaraciones, vamos a completar este esquema con unas breves reflexiones sobre la transmisión de la doctrina peronista. La doctrina de Perón gira toda ella alrededor de la dignificación del hombre, entendiendo por tal la jerarquización y la armonía de los valores individuales y sociales, materiales y espirituales del mismo, ponderados desde un punto de vista cristiano y humanista. Si quieren, sáquenle cristiano y dejen solo un humanista que da exactamente lo mismo, en lo que hoy son los derechos humanos. El método de la transmisión de la doctrina deriva lógicamente de sus fundamentos filosóficos.
consiste en la persuasión, no en la imposición, en la persuasión, que es la única forma de hacer llegar la doctrina a través de seres humanos libres, inteligentes y dignos. La forma de transmisión del liberalismo y el neoliberalismo es la mentira, porque lo que quieren hacer es inconfesable. Y en los colectivismos, los peronistas hablan de imposiciones. En la práctica hay verdadera transmisión de la doctrina porque se inculca una doctrina. Las consecuencias son, con respecto al hombre se fomenta el amor y el respeto al prójimo. Con respecto al gobierno, gobierna un conductor que tiene por misión hacer lo que el pueblo quiere y ser maestro de su pueblo para elevarlo a sus altos destinos. Con respecto al pueblo, el pueblo, en el verdadero sentido de la palabra, con conciencia, personalidad y organización social, marcha hacia la consecución de un objetivo humano y digno, que es la felicidad de los hombres y la grandeza de la patria. Repito, compañeros, la transmisión de la doctrina peronista para el peronismo con respecto al pueblo es el pueblo en el verdadero sentido de la palabra, con conciencia, con personalidad y con organización social, marcha hacia la consecución de un objetivo humano y digno, que es la felicidad de los hombres y la grandeza de la nación. Y con esto, compañeras y compañeros, terminamos por hoy esta primera presentación. Y mañana, si Dios quiere, vamos a seguir con el capítulo segundo, que acá les pongo, que es la transmisión de la doctrina peronista. Creo que es de capital importancia y por eso lo comparto con ustedes, no porque me parezca a mí solamente, sino porque creo que encierra en sí una enseñanza realmente importante para los que de una forma u otra queremos la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos. Nos vemos mañana para ver la transmisión de la doctrina peronista. Hasta mañana, si Dios así lo permite.